Buenos días, efectivamente vamos a hablar sobre esta situación que generó la lluvia registrada en las últimas horas. Como sabemos, pues varias calles se vieron colapsadas debido a las inundaciones, que también dificultó el tránsito para los automovilistas. Algunos habían quedado atrapados debido a esta inundación, y esto generó pues una alerta total por parte de las autoridades, quienes de inmediato se desplazaron a diferentes puntos para poder atender esas emergencias que se estaban registrando. Árboles caídos también en varios sectores de la capital, y ahí veíamos justamente uno de ellos que estaba siendo pues removido, y que pues también habían afectado a algunas personas que se trasladaban en esos vehículos, pero por fortuna resultaron pues con golpes leves. No se reporta ninguna víctima hasta el momento. También las autoridades hablaban de viviendas dañadas tras estas inundaciones y las fuertes lluvias que continuaron en diferentes puntos del país. También hubo varios deslizamientos de tierra, vías obstruidas debido también a estos derrumbes que se registraron en algunos sectores. También reportaban el desbordamiento de al menos 9 ríos y bueno, una gran cantidad de estragos que habían provocado estas lluvias en varios puntos. San Salvador fue uno de los más afectados en cuanto a las inundaciones, pero también en otros departamentos estuvo la misma situación, porque pues algunas alcantarillas, algunos tragantes pues no daban abasto para esta gran cantidad de agua que se tuvo desde esa tarde, desde las 5:30 más o menos, que comenzó esta lluvia y que se prolongó pues en algunos puntos por más de una hora, y eso causó esta gran inundación y también la caída de estos árboles. Y bueno, vamos a escuchar parte de las declaraciones de ese recuento de daños que las autoridades mencionaban que se reportó tras esta lluvia. Teníamos más de 100 viviendas afectadas, 7 deslizamientos registrados, 23 vías obstruidas e intervenidas inmediatamente por obras públicas, Fovial, la Fuerza Armada, que nos han estado ayudando. Desbordamientos de ríos hemos tenido 9, árboles caídos han sido más de 120. Atípicamente hemos tenido una cantidad considerable de árboles caídos, hemos tenido unos grandes, otros pequeños. En el Redondel Torogós tuvimos uno grande. El Ministerio de Obras Públicas, bomberos se presentaron a hacer intervenciones, y en diferentes carreteras la Fuerza Armada nos ha estado ayudando en hacer también intervenciones con un sinfín de árboles caídos que ha estado afectando desde viviendas y vías obstruidas. También tenemos un albergue activo nuevo que se activó en el Cacao Soyapango con 7 familias, 22 personas. Bueno, ahí teníamos detalles sobre esos daños registrados tras la lluvia, y como decía el ministro de Gobernación, también se tuvieron que habilitar algunos albergues debido a que habían zonas de alto riesgo donde pues se tenía que evacuar a las personas precisamente por esa situación, y es ahí donde de algunas comunidades, de algunas colonias fueron llevados hasta albergues. Él mencionaba precisamente el de Soyapango, pero también en la capital se activaron otros por parte de la Alcaldía de San Salvador de manera preventiva para poder evacuar a las personas y trasladarlas hasta un lugar más seguro. Y como también ya las autoridades han reiterado que si pues las personas consideran que están en una zona de riesgo, pueden llamarlos a ellos precisamente para que los ayuden a evacuar y trasladarlos a uno de estos albergues que ya previamente ellos habían determinado cuáles serían esos lugares precisamente para tenerlos a disposición ante esta emergencia. Así que también otro dato que mencionaban, la situación de los árboles caídos, y que eso habían caído pues sobre vehículos, pero aún así estas personas pudieron ser rescatadas con vida. También se había reportado una persona que fue arrastrada por una corriente tras esta lluvia, pero pese a ello las autoridades destacan que no se reporta ninguna persona fallecida, y que pues todas estas personas pudieron ser pues sacadas y trasladadas hasta centros hospitalarios con vida. Vamos a escuchar parte de las declaraciones sobre esos rescates que se hizo también por estas emergencias. También otro dato muy importante fue que tuvimos 2 rescates en vehículos. Uno fue un árbol caído que fue enfrente del Ministerio de Agricultura. La persona quedó atrapada y las instituciones de socorro, bomberos, el 132, Cruz Roja y Cruz Verde estuvieron trabajando con equipos hidráulicos, y gracias a Dios pudieron sacar con vida
a una persona. También tuvimos un rescate en un río, se fue un vehículo en los planes de Renderos, en un río eran 2 personas adultos mayores que fueron socorridos por los tácticos operativos de Protección Civil y gracias a Dios se pudieron rescatar con vida. Bueno, ahí teníamos más detalles y las autoridades mencionaban que fueron más de 50 minutos de esta intensa lluvia, lo que terminó pues con todos esos estragos que ya ellos mencionaban. Y también pues a muchos esta tormenta los tomó por sorpresa porque durante la mañana, incluso al mediodía, pues había un sol bastante intenso y ya fue en horas de la tarde que el panorama cambió completamente y ya se empezaron a reportar todas estas inundaciones y todos estos árboles caídos, entre otras emergencias. Y precisamente por eso es que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales explicaba a qué se debió pues esta tormenta y también pues qué podemos esperar para las próximas horas, porque como sabemos también estamos durante este periodo de invierno y obviamente pues las lluvias van a continuar y precisamente por eso es que hay que mantenerse siempre alerta ante lo que puedan decir las autoridades. Continúa precisamente esta alerta estratificada por lluvias. Vamos a escuchar parte de las declaraciones sobre la explicación de este fenómeno climático. Pues básicamente es un paso de lluvia, es una vaguada, que es básicamente una franja de tormenta que pasa y como ya lo dijimos hoy temprano, es una lluvia típica de la época, es decir, que tiene las siguientes características. Número 1, es una lluvia torrencial que no dura más de 1 hora y número 2, es una lluvia que sucede generalmente por la tarde. Entonces, como vimos, lo fuerte de la tormenta duró más o menos 1 hora, eso es suficiente para que ocurran todas las afectaciones de las que estamos hablando. Es interesante ver esto porque también esta tormenta estuvo acompañada de ráfagas de viento, esto está en nudos, o sea que para San Salvador tuvimos ráfagas máximas de 52 kilómetros por hora en algunos lugares. Esto es suficiente para derribar árboles, para derribar elementos publicitarios también. Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también hay que mencionar que esa situación de la tormenta, que ya decíamos fue aproximadamente de 1 hora, esto fue pues una gran cantidad de agua que las autoridades reportan que pues se alcanzó a nivel nacional y que debido a eso también es que pues se tuvieron todos esos estragos. Recordemos que también cuando hay una intensa lluvia esto genera saturación de agua en los suelos y ahorita, a pesar que ya no está lloviendo, hay zonas que están vulnerables a que se puedan registrar algún tipo de deslizamientos, así que hay que tener mucha precaución en esas viviendas donde pues a veces tienen algún bordo aledaño, algunos muros también que quizás no están muy seguros y que hay que estar alerta ante cualquier situación que se pueda pues registrar. Y como ya decíamos, si consideran que eso está pues frágil a poder darse un deslizamiento, es mejor evacuar desde ya antes que vaya a ocurrir una tragedia. También en las carreteras sabemos que se pueden dar ese tipo de deslizamientos, así que mucha precaución a los automovilistas. Sabemos que ya hay zonas que las autoridades han pues destacado y advierten que son zonas de riesgo y por eso es que también hay que tener las precauciones necesarias y en algunos pues lo que usa o la acción que ellos realizan es mejor irse en el carril izquierdo para tratar de no pasar tan cerca de esas zonas donde pueda darse algún tipo de desbordamiento o deslizamiento de tierra. Vamos a escuchar parte de las declaraciones también de lo que decía el ministro de Medio Ambiente respecto a la cantidad de lluvia que se registró en el país. La estación que registró más lluvia fue la estación de La Bermeja en San Salvador. Son 77 milímetros de lluvia. Para que tengamos un parámetro, el promedio anual nacional son 2.000 milímetros. Por lo tanto, estamos hablando que esto es una cantidad bastante considerable, teniendo en cuenta que esta lluvia de 77 milímetros cayó en un lapso de 2 horas. El mapa de intensidad máxima registrada se tuvieron de 2 a 3 milímetros por minuto en algunas zonas. Esta es una gran cantidad de agua. Digamos, esta tormenta fue un montón de agua concentrada en un lapso corto de tiempo. Entonces, como se ve, pues en la zona del Gran San Salvador es donde tuvimos los mayores acumulados y también las mayores intensidades de lluvia.
Bueno, ya escuchábamos y como mencionaba el ministro, San Salvador fue uno de los sectores que reportó este mayor acumulado de agua tras las lluvias que se registraron, y precisamente por eso es que se daba esta situación que veíamos, que la mayoría de las calles pues estaban colapsadas, inundadas debido a esta situación. Y también por eso es muy importante acatar el llamado que hacen las autoridades para no tirar basura en las calles, porque esto viene pues a sumarse a que se den este tipo de incidentes que después pone en riesgo a viviendas, y obviamente el tránsito para los automovilistas, motociclistas se ve obstruido. También varias unidades de transporte colectivo tuvieron que ser auxiliadas por rescatistas debido a que habían quedado pues en medio de estas acumulaciones de agua. Así que ahí tenemos parte del recuento que hacían las autoridades respecto a estas emergencias registradas en las últimas horas, y como también ellos lo han dicho, pues las lluvias van a continuar. Por eso es necesario que todas las personas tengan a la mano el número del Sistema Nacional de Protección Civil para que ante cualquier emergencia pues ellos puedan contactarse y que las autoridades puedan actuar de inmediato. Vamos a compartirlo, es el 2281-0888, por favor hay que tomar nota, 2281-0888, y bueno, esto es lo que han dicho las autoridades. También nuestros compañeros pues tienen un recuento sobre esas emergencias que se desplazaron, que se registraron, y que nuestro colega José Delgado se tuvo que desplazar hasta algunos de estos puntos. Así que esa es parte, compañeros, de la información que han compartido las autoridades respecto a estas emergencias que se registraron a raíz de la lluvia que se tuvo a nivel nacional. Bueno, Ili, fueron aproximadamente entre 30 y 40 minutos de lluvia, según lo que daba a conocer el ministro de Medio Ambiente, quien explicó la considerada cantidad de lluvia que cayó específicamente en la capital salvadoreña. Sin embargo, las emergencias fueron a nivel nacional. Si bien es cierto, afortunadamente, gracias a Dios, esta lluvia no llegó con la intensidad que pasó acá en la capital, a la zona occidente. Hubo árboles caídos, por ejemplo, buscando Santo Domingo de Guzmán, Santa Catarina, Mazaguat. Son municipios donde se registraron emergencias de árboles caídos. En el desvío de Opico, de igual manera, la carga vehicular estuvo detenida por varios minutos, mientras los elementos de socorro retiraban las ramas de estos árboles. En serio que quizá nadie se imaginó que el día iba a cerrar de esa manera, porque estaba hasta soleado, y en cuestión de minutos la situación cambió. Se activó el mecanismo de protección civil. De hecho, fue el presidente de la República quien publicó un tuit haciéndole el llamado a Protección Civil General que tenían que activarse debido a las emergencias que se iban a registrar. Ahí vemos unidades de transporte colectivo varadas con desperfectos mecánicos. En la zona carretera Comalapa hubo una emergencia donde el motor se le apagó a un microbús de la ruta 21 con los pasajeros al interior. Gran zozobra de estas personas, afortunadamente no pasó a más. Y qué decir del árbol que le cayó frente al MAG en Santa Tecla a un automóvil, que el conductor fue auxiliado por instituciones de socorro, prácticamente quedó vivo de milagro. También se circularon imágenes de un indigente que fue arrastrado por la corriente y quedó bajo una ambulancia. O sea, hubo una barbaridad de emergencias en diferentes puntos de la capital. Es que lo que no se ha comprendido, Julio, y me sorprende, es que no se sepa que esto puede pasar cualquier día. Si estamos en invierno. Por eso, de estos días, estamos diciendo que va a ser un invierno copioso, lo vivimos diciendo en la sección del tiempo, y uno debe saber que esto puede pasar hoy otra vez. Correcto. O mañana, o pasado mañana nuevamente. Sin necesidad que haya una advertencia previa, sino por el simple hecho que estamos en invierno. Y por lo que vemos en el mapa, lo veíamos ayer, Julito, Lorena, sí, la presencia de sistemas que están creando condiciones de vaguada, que es lo que decía el ministro, pues son corrientes de lluvia, son núcleos de lluvia que son pasajeros, por eso dura 30, 40 minutos, pero no es necesario que haya una tormenta estacionada frente a El Salvador o en el Atlántico para que tengamos eso. Se puede dar. Me preguntaba Julio, ¿alguien pronosticó esto, que iba a llover así intenso? Eso es bien difícil pronosticarlo, pero sí lo que podemos pronosticar es que es bien probable de que va a suceder. Sí, nuevamente. Entonces, pues ahí las autoridades ya estarán listas, ¿no? También enfocar nuestra atención entonces en nuestra responsabilidad como ciudadanos, haciéndonos también cargo de la basura que producimos, porque si bien es cierto, las autoridades pueden hacer todas las acciones, pueden realizar todas las acciones necesarias para limpiar las alcantarillas,
y así evitar que se inunde, pero si nosotros también no ponemos de nuestra parte, está difícil. Y en nuestra parte, en nuestra casa es, por ejemplo, ya Dani Guarita e Ileana Leiva y nosotros deberíamos haber efectuado ya una limpieza de canaletas exhaustiva donde vivimos. Primero, porque las canaletas tapadas, sabemos con esta lluvia lo que producen. Y vamos a tener una serie de goteras en las residencias donde vivimos. Los cricos de los vehículos tienen que estar en excelentes condiciones. Si no sé, usted le agarró en la calle esto ayer con los cricos malos, no veía nada y mejor se tenía que estacionar. Y, como bien decía Lorena, yo creería que vamos a ver dentro de poco esas imágenes. Ya revisé todo el guión y no lo veo que esté programado, pero limpieza por parte de las autoridades, como bien decía Lorena, de las canaletas, pues, aunque es cierto, pues uno es el que tira la basura, pero si no limpiamos las canaletas desde hoy temprano en la mañana, más tarde, si vuelve a pasar lo de ayer, vamos a tener otra vez inundaciones. Es así. Bueno, agradecemos a nuestra compañera Ileana Leiva.